Muy buenas tardes, Cristian, muchas gracias. El pasado domingo se realizó la primera vuelta electoral en el Ecuador. De un total de 16 fórmulas presidenciales, 2 pasaron para una segunda vuelta. La del presidente en funciones, Daniel Noboa, y de Luisa González, de El Correísmo. La segunda vuelta se va a realizar el día 13 de abril. Para contextualizar, entender las claves de esta elección y la que viene, vamos a tomar contacto de inmediato en el Ecuador, en Quito, con el abogado, analista político, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC del Ecuador, don Esteban Ron Castro. Decano, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí en El Mundo Hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Siempre es un gusto, honrado con la invitación. Abrazo a la distancia. ¿Se polariza definitivamente la segunda vuelta entre correísmo y anticorreísmo? ¿Esa es la clave de esta elección? Absolutamente notorio esa polarización a escala nacional e internacional. En el Ecuador nosotros vivimos un esquema de polarización política que no es nuevo, ¿sí? Que ha ido mutando de acuerdo a los periodos políticos en los que efectivamente hemos vivido. El tema de la polarización inicia por ahí en el año 2008, 2009, con el nuevo proyecto del entonces presidente Rafael Correa, y lo mismo se ha mantenido a lo largo de los últimos tiempos. De hecho, creo que inclusive tanto Luisa González como Daniel Noboa, como candidatos que estarán en el balotaje, han polarizado la forma en la cual quieren llegar a sus electores. Lo que vamos a ver es que definitivamente para una segunda vuelta se van a configurar estas dos fuerzas políticas dentro de la teoría democrática de los partidos políticos del cacho. Es decir, que cada una de las fuerzas políticas va a tratar de sumar adeptos que vienen de otras tiendas políticas, o en este caso explotar dentro de los 3 umbrales básicos de una candidatura, que vendría a ser el candidato, la persona y el ejercicio público y profesionalización, los últimos bastiones que les quedan de cara a esta segunda vuelta para sumar los adeptos que les permitan tener el triunfo en el balotaje. Puesto en perspectiva, si uno toma el resultado, dice, bueno, hay 14 fórmulas que quedaron en la mitad del camino y ellas podrían sumarse a alguna alternativa o dejar en libertad de acción a sus electores. Está el caso de quien ocupó la tercera posición, que sacó un 5%, luego quien ocupó la cuarta posición, más o menos un 2%. ¿Qué tan claves van a ser ellos en la segunda vuelta? Nosotros en el Ecuador, para que contextualicemos un poco en el ámbito internacional, tenemos un esquema complejo respecto del endoso de votos, que es lo que tú señalas, Eduardo. Es decir, que la militancia de una u otra tienda política soliciten el apoyo a una candidatura determinada. Además, hay una particularidad. Este candidato, Leonidas Issa, que tiene casi un 6%, es un 5.8% de adhesión electoral, es el candidato de la organización política que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas, donde las perspectivas de comunicación interna, liderazgo y además obediencia orgánica tienen dinámicas absolutamente diferentes desde una cosmovisión indígena. De hecho, si es que se logra capitalizar el voto de Pachacuti, que ese es el nombre del movimiento político, hacia una de las tiendas políticas, digamos que se tendría una certeza respecto de esta votación. El segundo caso que tú señalas del 2.8% es un tema atípico. Es una candidata, Andrea González Nader, quien ha fluctuado entre organizaciones políticas, ¿sí? Ha estado como candidata y fue candidata a la vicepresidencia en las últimas elecciones extraordinarias en las que salió electo Daniel Noboa. Hoy pretendió una participación en una organización política antigua, ¿sí? De hecho casi extinta, que es la del expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, pero en un ámbito de extrema personalización de la política. Esta capitalización es estrictamente de ella, no responde a un tema orgánico como sí con Pachacuti. Claro que el voto de Andrea González Nader se vio como una de las alternativas anticorreístas, quedándote así una residualidad menor al 4% de las tiendas políticas que tienen muy pocos votos de escala nacional. Hemos visto ya 2 pronunciamientos de 2 organizaciones políticas que están señalando el apoyo hacia Daniel Noboa, pero las otras todavía no se han pronunciado. En los márgenes escasos que estamos viendo en una primera vuelta al día de hoy, hay un porcentaje del 0.21 de diferencia todavía favorable a Daniel Noboa. Creo que cualquier adhesión, y no hay que
¿por qué denostar estos porcentajes mínimos? Podrían generar una ganancia en segunda vuelta con márgenes tan apretados. Ahora vendrá dentro del arte de la campaña, del marketing político, tratar de sumar estas adhesiones, pero de forma orgánica. Han existido casos, Libardo, en cual en el Ecuador los líderes hegemónicos han dado libertad a sus electores para que voten por quien deseen cuando hay los ejercicios de balotaje, pero no es una práctica recurrente. Estamos conversando en El Mundo Hoy, en Quito, con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC del Ecuador, don Esteban Roncastro, que es analista político, es abogado. Tengo un par de gráficas que quiero compartir contigo y con nuestros televidentes para entender las claves de la propuesta de programa que tiene cada uno de los candidatos. Para el caso del presidente en funciones, Daniel Noboa, Esteban, seguridad y lucha contra el crimen organizado. ¿Cuánto de esto representa una verdadera y efectiva palanca para el presidente Noboa? El eje de seguridad, Libardo, por el contexto histórico que estamos viviendo en el Ecuador, ya no es una prioridad, es un eje transversal. Candidato que en este momento no proponga una alternativa desde la política pública, desde la iniciativa legislativa, desde la colaboración internacional, desde la colaboración nacional, en aunar esfuerzos, pero que esto sea absolutamente transversal a los otros ejes gubernamentales, creo que estaría desenfocado. Lamentablemente, Daniel Noboa tiene que luchar contra los números, en este caso los estándares cuantitativos de inseguridad y violencia que hemos tenido en este año. Además que recordemos que dentro de la campaña electoral y como eje gubernamental, Daniel Noboa ofreció un plan de contingencia en materia de seguridad, que dicho plan, digamos que tuvo una inserción en la política pública inicial bastante buena, pero poco a poco fue mostrando debilidades y nunca se logró concentrar, ¿sí?, como un verdadero plan en el cual los ecuatorianos sepamos a qué nos vamos a tener con los estados de excepción, con la intervención militar, con las medidas preventivas respecto a los toques de queda. Entonces creo que esa es una debilidad dentro de su gestión última, administrativa, que tendría que paliar de cara a una segunda candidatura. Pero en el Ecuador lo primordial y el eje de transición para la segunda vuelta es el tema de seguridad. Cuando uno mira las estadísticas de homicidio del Ecuador, decano, uno se encuentra con que el año pasado, el año 2024, efectivamente bajó un 15% la tasa de homicidios, pasando de 8.262 a 6.973, más o menos bajando un 15,6% y 1.500 homicidios menos cometidos respecto a lo que había sido la tasa alta del 2023. Sin embargo, las cifras de este año están hablando de cifras altas. ¿Cuánto le puede ayudar a Noboa esas cifras de lucha contra el homicidio, que ha sido uno de los pilares de su campaña? El pilar, justamente lo que te decía, Libardo, en un inicio el plan Fénix, ¿sí?, la intervención militar en el Ecuador, catapultó muchísimo la acción gubernamental de Daniel Noboa. De hecho, el número que tú manejas en cuanto a la reducción de actos criminales que tienen sensibilidad social hasta diciembre del año anterior fue ampliamente reducido. Pero ¿qué es lo que sucedió? No nos encontrábamos todavía en la campaña electoral. Y en enero, una vez que pasaron las fiestas navideñas y de Año Nuevo, estos niveles subieron. Ahora, dentro de la reconfiguración de la campaña, obviamente Daniel Noboa va a atacar el éxito inicial de su plan Fénix, ¿sí? No le acompañan las cifras iniciales, pero sería gravitacional que nos dé una reestructura a los ecuatorianos como una de las alternativas a seguir para una eliminación de la inseguridad. Lo que se podría realizar en este sentido y lo que vemos que se está generando como una estrategia es tomar los puntos buenos del plan Fénix, cuando hubo la contención mayoritaria a escala nacional y que como ecuatorianos sentimos esa intervención como una perspectiva hacia los primeros 2 años gubernamentales. Lograr esa estabilización y luego generar algún tipo de resolución en los problemas estructurales. Entonces, parece que esto es lo que se va a tratar de potencializar de cara a la segunda vuelta en materia de seguridad, que acompañaría la propuesta de Daniel. Siguiendo con el análisis de las líneas del programa de Daniel Noboa, reformar el sistema de salud, por supuesto que impulsar a la economía. ¿Cómo están las cifras económicas, decano Roncastro, de la gestión de Noboa?
Las cifras económicas en el Ecuador tienen un éxito trascendental, que fue el año anterior lograr la nivelación de las finanzas públicas, es decir, una real transparencia del estado de deuda versus el estado de ingreso. ¿Sí? Digamos que este fue uno de los niveles de asertividad más grandes que tuvo el presidente en su gestión gubernamental. Sin embargo, le queda una deuda pendiente que también genera expectativa en ciertos sectores votacionales, como la expansión y la amplitud que se puede dar a la economía ecuatoriana sobre la base de la colaboración y apertura internacional. En el actual momento nosotros tenemos pues una negociación, por ejemplo, con el gobierno de Canadá, algo que nunca se ha visto y que en ese sentido, dentro de la perspectiva de estabilidad, nuevamente acompañarían beneficiosamente a Daniel Noboa. Decano Ron, creación de empleo. Miré un gráfico en donde la creación de empleo es la segunda preocupación que tienen los ecuatorianos. ¿Cómo puede responder en el trayecto entre primera y segunda vuelta Noboa a esa inquietud de los ecuatorianos? La perspectiva que Daniel Noboa ha señalado de cara a paliar el desempleo tiene un punto intermedio muy interesante, Libardo. En el Ecuador se especula, porque no hay datos fácticos que nos podrían dar ese porcentaje, que el 52% del empleo ecuatoriano está en la informalidad. En ese sentido, el plan de Daniel Noboa es justamente tratar espacios regulatorios para pasar de la informalidad a la formalidad, inclusive con una inserción dentro del sistema de salud pública a través de la formalización de dichos empleos. Nuevamente se inclina la balanza de él hacia la colaboración, cooperación internacional, para que de esa apertura se generen las nuevas fuentes de ingreso. Realmente él ni siquiera topa el tema del sector público como una fuente de empleo, o de ingresos, sino que prefiere la diversificación sobre la base de la colaboración internacional. De hecho, obviamente su perfil de empresario y administrador en cuanto a estudios lo trata de explotar en ese sentido, en tener el know-how del cómo estabilizar, en este caso, al sector privado, y que ese sector privado recupere la confianza en el país para que la inversión interna y externa genere plazas de trabajo. Esa es la lógica proselitista que ofrece Daniel Noboa. Y transición energética son los 5 pilares que hemos agrupado de la propuesta de Daniel Noboa. Pero vamos a ver de su contendora, Luisa González, que ve en la siguiente estructura de la lámina que vamos a ver a continuación cuáles son las propuestas que ellas tienen. Fortalecer el sistema de seguridad. No hay ninguna novedad, tú muy bien lo marcabas respecto a que la seguridad es el tema de preocupación. Pero hay uno que me llama mucho la atención, que es soberanía energética, particularmente teniendo en consideración que en los últimos días ha habido apagones generales en el Ecuador. Esto de soberanía energética, ¿cuánto repercute en el elector ecuatoriano? Bastante dentro del esquema del hartazgo por los apagones que tuvimos en el Ecuador al cierre del año anterior. De hecho, la crisis energética ecuatoriana es uno de los factores que más afectó a la candidatura de Daniel Noboa, porque progresivamente los apagones fueron aumentando en el Ecuador hasta hasta 14 horas diarias sin electricidad. ¿Esto qué significó? Que Daniel Noboa tuvo como gobernante que realizar un esquema de contención. Tanto es así que Luisa González aprovecha, y creo que es una respuesta de proselitismo, al utilizar la crisis energética como un tema de soberanía, es decir, ser perfectamente autofuncionales en el Ecuador respecto a la provisión de energía. Se establece que el Ecuador en la proyectiva climática no tendría más crisis energéticas en lo que va de este año, por lo menos hasta que se acabe la campaña electoral. Sin embargo, creo que esto, más que una conjunción de elementos de política pública, es una respuesta en antípoda a lo que tuvo que vivir Daniel Noboa dentro de una perspectiva de capitalización política estrictamente derivada. Luego tenemos protección a mujeres y niños, reinstitucionalización y democracia participativa. Son las principales propuestas que ha hecho Luisa González. Para el envión que viene, ¿qué tiene que hacer uno, en este caso Daniel Noboa, y qué tiene que hacer Luisa González para intentar imponerse en la segunda vuelta del día 13 de abril? Dentro de las perspectivas que se hace en el marketing político y en la campaña proselitista, creo que son pocas las herramientas que les quedan a cada uno de ellos, ¿sí?
Hablemos de los tres aspectos que tienen que considerarse en el momento de valorar un candidato, que es el tema personal, es el tema profesional y es el tema de candidato per se. Daniel Noboa, en el ámbito personal y de candidato, digamos que ha llegado a un clímax de explotación de estos ámbitos y que ha logrado calar dentro de sus electores. Le queda todavía el nicho de gobernante, es decir, explotar su buena gestión dentro del ejercicio del Ejecutivo. Por otro lado, Luisa González, dentro de los tres ámbitos similares, digamos que fue explotado en el ámbito como candidata, algo en el ámbito personal. En el tema profesional, Luisa González tiene una carga política muy compleja, que es el argumento histórico de haber pertenecido al correísmo, de cuando ministra haber tenido algunas actuaciones que hasta ahora se cuestionan, ¿sí? Y además el tema de no tener una referencia o un posicionamiento en el tema de la geopolítica internacional. Si Luisa González logra desapegarse de esas críticas previas a lo histórico del correísmo y fija una postura internacional, quedaría, digamos, en los ámbitos por ahí descuidados. Daniel Noboa, por el otro lado, tiene una carga histórica mucho menos pesada que la de Luisa González. Recordemos que Alianza Democrática Nacional, la organización política de Daniel Noboa, es un fenómeno político nuevo, en construcción, en una adhesión de simpatizantes constante desde que en agosto logró su personería, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que ya no va a haber mucha más votación, pero se podría explotar su gestión como gobernante. Creo que lamentablemente la campaña, en este caso, y te lo digo lamentablemente, se va a centrar en ataques y es algo muy idiosincrático en el Ecuador, pero por debajo, en lo que no vemos los electores ni la comunidad internacional, se van a buscar muchos acercamientos, en este caso a los votos residuales de las organizaciones políticas que no quedaron en el balotaje, pero principalmente en Pachacutic, que es el voto de los pueblos y nacionalidades indígenas, y eso podría un poco manchar la campaña de cara a la segunda vuelta electoral. Hemos querido colocar foco en las elecciones del Ecuador y para esto nos hemos apoyado en la tarde de hoy junto al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC del Ecuador, don Esteban Ron Castro, abogado y cientista político, que nos ha ayudado a entender las claves, lo que viene en una segunda vuelta que se va a resolver el día 13 de abril. Decano, muy agradecido como siempre por la gentileza que ha tenido con El Mundo Hoy de respondernos y desde Quito ayudarnos a comprender el proceso eleccionario y el momento que vive este entrañable y maravilloso país que es el Ecuador. Muy agradecido de que nos hayas dado tu opinión, tu análisis y tu reflexión desde Quito. El agradecimiento es mío, estimado Libardo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Vamos a ir a Europa con nuestra corresponsal permanente, Mariana Díaz, para repercutir y ver qué repercusión ha tenido la llamada telefónica entre Putin y Donald Trump. También el inicio de la cumbre de la inteligencia artificial que partió el día de hoy con la asistencia del vicepresidente de los Estados Unidos, que es la primera gira que hace esta alta autoridad estadounidense en Madrid. Todo esto lo va a colocar en perspectiva Mariana desde Roma. Hola, buenas tardes. Esta semana vamos a comentar la llamada telefónica que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania. En una reciente entrevista al periódico New York Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura haber hablado por teléfono con Vladimir Putin y que este le habría dicho que quiere que la gente deje de morir en Ucrania. La llegada de Trump a la Casa Blanca sin duda supone una apertura obligada a las negociaciones, tanto por parte de Kiev como de Moscú, para ponerle fin a este conflicto armado que ya está por cumplir 3 años. Pero veamos ahora qué fue lo que exactamente dijo el presidente de Estados Unidos cuando iba a bordo del Air Force One. Veamos. Well, they can assume that. It makes sense. Well, I don't want to talk about it. And if we are talking, I don't want to tell you about the conversation. It's too early. But I do believe we're making progress. We want to stop the Ukraine-Russia war. And I want to stop it just because I hate to see all these young people being killed. The soldiers are being killed by the hundreds of thousands. Durante la misma entrevista, Trump dijo que tiene un plan para ponerle fin a la guerra, pero como vimos, el presidente estadounidense por ahora prefiere no entrar en detalles.
Lo que sí sabemos es que Trump en otras ocasiones ha dicho que quiere llegar a un acuerdo de $500 millones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para acceder a minerales de tierras raras y gas en Ucrania a cambio de garantías de seguridad en cualquier posible acuerdo de paz. Por otra parte, Zelensky advirtió en sus redes sociales que Putin no se está preparando para la paz, sino que para seguir luchando. Este viernes el ucraniano se va a reunir con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance durante la conferencia de seguridad de Múnich, que se llevará a cabo a partir de este viernes acá en Europa. Hasta ahora, el Kremlin no ha confirmado ni desmentido la noticia de la llamada telefónica con Trump. Pero, como vamos a escuchar ahora, el viceministro de Exteriores de Rusia dice que su país está listo para el diálogo, pero sobre una base de igualdad. Veamos. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе. Требуется признание реалий на земле и искоренение первопричин того кризиса, который вынудил нас начать специальную военную операцию. Vamos a cambiar radicalmente de tema para contarles lo que está pasando en París, en Francia, donde ayer lunes y hoy tiene lugar una cumbre de inteligencia artificial con la clara misión de posicionar a Europa en el desarrollo de esta nueva tecnología. Delegaciones de más de 100 países, líderes políticos como el primer ministro indio, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, el viceprimer ministro chino, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el canciller alemán Olaf Scholz, junto a autoridades del rubro digital, se dieron cita en París. El objetivo central de este encuentro que presidió Francia e India es que el viejo continente no se quede atrás ante los avances realizados por China con la llegada del chatbot DeepSeek y Estados Unidos, que anunció inversiones por $500 mil millones en infraestructuras de inteligencia artificial. Europa busca acelerar el paso, reconoce no haber sabido hacerse un lugar en ámbito digital debido a la falta de competitividad, reconoce, de sus empresas, y trata de remediar la situación con este tipo de iniciativas. El presidente francés Emmanuel Macron acaba de anunciar 109 mil millones de euros en inversiones en el país para desarrollar la inteligencia artificial y propone una regulación a nivel europeo más flexible para impulsar el auge de la inteligencia artificial aquí en el viejo continente. Y ya para ir cerrando el bloque de esta semana, les mostramos estas imágenes de la isla griega de Santorini, donde el estado de emergencia se va a mantener hasta el 3 de marzo y esta semana permanecerán cerrados los colegios. En los últimos 15 días se han verificado más de 11.700 sismos que han convertido este lugar idílico del mar Mediterráneo en un laberinto del que hay que escapar lo antes posible. El miedo a un gran terremoto, a los derrumbes de estas famosas construcciones blancas en la ladera de la isla y a un tsunami ha provocado que más de 11.000 habitantes abandonaran la isla. Los sismos han alcanzado una magnitud de hasta 5 grados. Afortunadamente, los temblores no han causado daños ni a personas ni a cosas y no existe el riesgo de que este enjambre sísmico desencadene una erupción de los 2 volcanes activos que hay bajo Santorini. Pero los expertos aseguran que no es posible descartar un gran terremoto, aunque es imposible predecir cuándo podría suceder. Yo con esta noticia de Santorini me despido por esta semana, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Que estén muy bien, chao, chao. Muchas gracias, Mariana, muy completo el análisis de lo que está ocurriendo en el viejo continente. Vamos a una pausa y después continúan con Cristian Pino en Digital PM.